El doctor Neido Nova como el doctor Julio Minaya van a conversar con nosotros acerca de esto, ¿no? De la vigencia del pensamiento de Federico García Godoy en conmemoración de su centenario, 101 años. Vamos a aprovechar el tiempo para escuchar a los que sí tienen algo que decir relevante, importante en el marco de este panel. Para hablarnos de la actualidad del mensaje patriótico en la obra El Derrumbe de Federico García Godoy, recibamos al doctor Neido Novas. Buenas noches, le damos la bienvenida a este público que nos acompaña en este momento. Básicamente hay uno de los grandes sabios, estamos hablando romano del siglo IV a.C., de nombre Servio Tulio Cicerón. Servio Tulio Cicerón decía, y cito, que la historia es la maestra de la vida. Si tú no conoces el pasado, no puedes entender el presente. Y entendiendo el presente, es que proyecta futuro. Por lo tanto, el autor a la cual vamos a hacer esta presentación breve, vamos a ser puntuales, fue un historiador, por lo tanto, literato. Y básicamente lo vamos a abordar con aspectos puntuales, porque desde la 4 estábamos aquí. Tenía estudiantes, lamentablemente se me fueron. Pero vamos a ser puntuales en algunos puntos esenciales. De modo, actualmente, hoy, un día como hoy, precisamente 12 de febrero, nace, o mejor dicho, muere estamos hablando de este insigne hombre de la patria, Federico García Godoy. Comenzamos así. Federico García Godoy, vigencia de su pensamiento a 101 años de su partida, exactamente un día como hoy. El tema que nos tratamos de abordar, pues que nos ha tocado abordar, se titula Actualidad del mensaje patriótico en el derrumbe. Haciendo una breve introducción, fundamentalmente, primero le doy las gracias a mi estimado colega y amigo, el maestro Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía, su equipo por la organización de Tan Magnus 20, quienes tuvieron la gentileza de invitarme en representación de la Escuela de Historia y Antropología para participar bajo el título en esta ponencia Actualidad del mensaje patriótico en el derrumbe de Federico García Godoy. Se trata, esta obra, de contenidos patrióticos, escrita previo a la intervención o la primera ocupación de los Estados Unidos al país, que se extendió desde el 1916 al 1924. La obra es autoría del destacado intelectual, como bien hemos dicho, periodista, ensayista, historiador, educador y literato, don Federico García Godoy. En el presente panel, la participación que nos ocupa aborda los contenidos que están estructurados de la manera siguiente. Federico García Godoy, su vida, vamos a ser breve, porque estamos con la intención de que al final las preguntas puedan hacerse, pero vamos a ilustrar a estos niveles. Algunos elementos también abordaremos contextuales para él escribir esta obra. El derrumbe como tal, cuerpo de sus ideas, lenguaje estético y subjetividad, criticidad y a partir de la misma pertinencia. Por último, se incluyen las consideraciones finales. El propósito fundamental de esta breve participación en este panel es reflexionar sobre los aportes patrióticos de García Godoy, quien es considerado por muchos como uno de los más grandes pensadores dominicanos de ideales nacionalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
un cubano de nacimiento, pero un dominicano de corazón, don Federico García Godoy. Francamente, Federico García Godoy, haciendo una breve intervención relacionada con su vida, nace el 25 de diciembre de 1857 y un día como hoy, a los 67 años, fallece en 1924, hijo de don Federico García Copley y doña Josefa Godoy. Se destacó por ser una figura señera de la historia de la cultura dominicana, no solo por el amplio espectro de áreas que abarcó, sino por la profundidad con la que cultivó las diferentes disciplinas por donde lo llevó su talento de vasta cultura. Fueron política, historia, periodismo, educación, literatura y crítica literaria. Fueron disciplinas, funciones que cultivó con sentido de responsabilidad social y con el compromiso de un verdadero humanista y patriota. Nacido en Cuba, vino a la República Dominicana en 1868, apenas unos 11 años. En el momento preciso que estaba la guerra, la llamada Guerra Chiquita en Cuba, primer intento de independencia de 1868 hasta 1878, la denominada Guerra de los 10 años, su primer intento de independencia. Llegaron aquí, se radicó primero en Puerto Plata, luego en Santiago y La Vega, ciudad esta última que lo eligió como su patria chica. Con la guía de su padre, adquirió una sólida formación, base de su fecunda carrera intelectual, difundió sus investigaciones y críticas literarias en periódicos y revistas nacionales e internacionales, y fundó varios periódicos, como El Esfuerzo en 1880, El Pueblo en 1889 y El Día en 1914, y la revista literaria Patria en 1810. A lo largo de su vida estuvo una vigorosa actividad intelectual, investigación, publicación y docencia, cuyos temas abarcaron el ámbito nacional e internacional, y mantuvo comunicación con destacados escritores, entre los cuales se citan a los dominicanos Pedro y Más Enríquez Ureña, el venezolano Rufino Blanco Fondón y el uruguayo José Enríquez Rodó, que por cierto se convierte en arrialista, un defensor del antiimperialismo o antiimperialista y modernista. Tuvieron un vínculo estrecho con comunicaciones desde 1901 a 1915, porque lamentablemente Rodó murió muy joven, a los 46 años, en 1917. Básicamente, esta inmensa comunicación tenían como correlato en la oral, pues desde su infancia participó en distintas tertulias. Me estoy refiriendo a nuestro Federico García Godoy, pues desde su infancia participó en distintas tertulias culturales y literarias. Él mismo destaca en esta obra la tertulia al aire libre que se realizaba en el Parque de La Vega, donde participaban personalidades destacadas como el mismo Monseñor Noel. Su profusa obra de escritor sin ánimo de exhaustividad se podría agrupar en 3 bloques narrativos: las novelas Margarita, 1888, Rubinito, 1908, Alma Dominicana, en 1911, y Guanuma, en 1914. Partiendo de la misma, tuvo Cuentos Sor Clara en 1888, Crítica Literaria, La Literatura Dominicana en 1916, Americanismo Literario 1918, entre otras. Parte esencial está a nivel nacional, el mayor reconocimiento recae en su obra Trilogía Patriótica. Tuve el honor de hacer mi tesis doctoral sobre la participación de estas obras, básicamente escrita por destacado historiador, educador y literato don Federico García Godoy,
trilogía patriótica, Rubinito, que comprende un periodo de la historia, desde la proclamación de la independencia hasta la nación España. Su personaje prototipo, Rubinito, como así lo expresa y lo valora como parte de ese hombre común del pueblo, también alma dominicana, partiendo de allí con la anexión durante la participación del pueblo, parte en contra de la anexión y la confrontación con el personaje histórico Pedro Santana, como también Guanuma, que es parte de la trilogía, que comprende todo el periodo de la guerra restauradora. Estamos hablando de 1863, agosto 16, hasta la salida de las tropas en 1865. Parte de la misma, Joaquín Balaguer en su historia dominicana en 1986, sus páginas 258 y 260, haciendo una crítica referida a este autor, cito: hay en las tres novelas escritas por García Godoy cualidades excelsas, soltura de la frase, flexibilidad en el lenguaje que se ciñe fácilmente a las más opuestas situaciones, criterio independiente para jugar a los hombres y discurrir sobre la realidad histórica con conocimiento propio y arte progresivo. Así cita el autor Joaquín Balaguer, haciendo crítica hacia las obras de Federico García Godoy. Aparte de, también como político fue diputado por la Vega y promovió distintas organizaciones cívicas y culturales, pero el momento en que su voz se dejó escuchar de forma más contundente fue con motivo de la intervención militar norteamericana de 1916. Parte de aquí es fundamental lo que se va a abordar en unos momentos, la llamada obra cumbre previo a la intervención, el derrumbe. Particularidades como elementos contextuales. El derrumbe de García Godoy, en el derrumbe va García Godoy describiendo los ejecutores de sus gobiernos, los cuales estuvieron afectados no solo por el personalismo político, sino también por el continuismo. La inestabilidad política estaba tan arraigada que hubo gobierno de 3 meses y hasta de 1 mes, a excepción de Luis Ceroz, él se mantuvo gobernando dictatorialmente por espacio de 12 años. Estamos hablando de 1887 a 1899, julio, 26 de julio, cuando es asesinado por cierto modo, o justiciado, como pueden llamarle a otros. Se dedicó a combatir el caudillismo, el personalismo y la intervención extranjera. Básicamente, la dictadura, la ignorancia, la falta de perspectiva y la defensa sin tregua de los símbolos y los escritores son gloria de la literatura dominicana, como Fabio Piaggio, patriota por demás, Tulio Manuel Cestero, Pedro Enrique Sureña, con quienes intercambiaron correspondencia sobre el tema literario. Fue contemporáneo de Más Enrique Ureña y también de Salomé Ureña, mujer de luces, insignes maestra y poeta nacional. Los hermanos de línea, Arturo Pelleranos, Américo Lugo, Gregorio Villines, entre otros. Por otra parte, en aquel tiempo la actividad literaria se extendía por los principales pueblos del país. No es menos cierto que se le considera, y así lo aborda a Federico García Godoy, como el de la narrativa nacionalista del pensamiento criollo, nacionalista. Como puede apreciar en esta línea, el texto cultural en que acampa todo el nacional social, político y literario de García Godoy fue la nobleza y riqueza, la notable riqueza, refiriéndose a esta época, dice Pedro Enrique Sureña, en el orden de la cultura realiza el país en más alto esfuerzo en su historia después de la fundación de las universidades a partir del siglo XVI. Partiendo del derrumbe, ya centrando un poquito más acá, que es parte de lo que vemos y estamos para abordar breve, en detalles, la obra comprende, esta obra derrumbe, comprende un conjunto de reflexiones que giran en torno al devenir de la República Dominicana, más allá del periodo que le sirve de referente, marco histórico de la ocupación estadounidense de la República Dominicana en 1916. Cada uno de los trabajos plantea una temática precisa
y se encamina a comunicar la reflexión apremiantes. Todo tiene que ver con la historia nacional, aunque también se encuentran alusiones más amplias. A veces se refiere a grandes héroes, o tiranos, o presidentes civilistas, o dictatoriales que marcaron hondamente el rumbo de este pueblo. Por sus características generales, esta obra se puede asimilar a un ensayo literario, y desde esa perspectiva lo analizaremos enfocando los elementos propios del género, planteando de un planteamiento de un cuerpo de idea, de lenguaje literario, proyectividad y criticidad. Veremos el cuerpo entonces partiendo del análisis de la obra. El autor en la obra hace un intento por comprender y penetrar en nuestra conducta social y práctica política de la época. Se remite al origen étnico, cultural y encuentra una explicación parcial en el hibridismo. Sobre todo el hibridismo étnico, independiente de las opiniones que nos parezca, este planteamiento es determinista. Es evidente que García Godoy se dispuso con tesón a investigar, a comprender la formación dominicana como visto de contribuir a una regeneración. Entre los señalamientos negativos que se hace, destaca el culto a la violencia, impulsión primitiva que según él persiste aún sin mayores atenuaciones en el fondo oscuro de nuestra psicología, pero a la vez califica el pasado colonial como la vegetación de una vida monótona, de ejercicio piadoso, de rezos, de procesiones que absorbe casi toda la actividad mental. Con ello florece, a su entender, un sentimiento incondicional de obediencia a la autoridad, de sumisión limitada a lo que viene de arriba. Todo eso se convertiría en servilismo y constituye una pésima influencia en la evolución social de las colectividades. Todo esto dificulta la unidad de miras, es decir, de propósito unitario, y también conspira contra la solidaridad. García Godoy reconoce la existencia de una minoría inteligente e ilustrada, pero aquejada también de individualismo. Todo quieren por sí, particularmente personalmente. En otro orden, destaca el problema ético. La falta vergonzosa de sanción se revela en varios aspectos del ser social, y algunas líneas después afirma: encarcelar, engrillar, expulsar, robar, matar, si es en política, en lo que aquí se llama política, no son crímenes para los defensores de la situación imperante. El derrumbe es un texto fundamental para el estudio de la génesis de la primera intervención norteamericana, como hemos dicho, en 1916, que se produce, así como el comportamiento de los estadounidenses apegados siempre a sus propósitos particulares. Por ejemplo, la denominada conocida doctrina de Monroe, América para los americanos. Con relación a la actitud del pueblo frente a la intervención, afirma dolorosamente el autor, cito: en el termómetro de la dignidad nacional hemos descendido casi a cero. De muchas ciudades de América he recibido cartas y que se me hacen ciertas dolorosas interrogaciones. A todos he contestado lo mismo: el pueblo dominicano no se ha defendido, no porque haya degenerado en sus tradiciones, atributos de decisiones y de acomodatividad, sino porque hondamente dividido en fracciones personalistas, no ha habido quien lo unifique y a la vez cohesione. Ante las calamidades que vive el país y la actitud de ignorancia del pueblo, Federico García Godoy apela a la educación, entendida como un proceso coherente, inspirado en realidades de la vida moderna. Se refiere a una educación de carácter de voluntad y hace mención de los pensadores tales Eugenio María de Hostos y Augusto Conte, hablando así del positivismo. Particularmente, otra propuesta embosada por García Godoy en la obra está en la respuesta a las necesidades nacionales. Es la intervención a una élite pensante. No tiene reparo en plantearlo en una idea fija, reiterativa. Los grandes hechos que han transformado colectividades sociales no han sido producto de la totalidad.
particularmente en su actitud siempre propositiva, asevera, y cito, la más eficaz y positiva garantía de las reformas serían comenzar por la descentralización completa de toda la administración de la justicia, liberándola por entero de las influencias oficial por medio de rentas propias que manejen o manejasen empleos directamente nombrados por ella, a fin de que no estuviesen nunca expuestas a claudicar o no funcionar por suspensión de sueldo o amenaza partidaria. O sea que tenemos funcionarios, tenemos aquí, en la justicia, en cualquier lado, bueno, podríamos decir, obedeciendo al Poder Ejecutivo. Si fuera independiente, no tuviera esta particularidad de que pudiera ser o no cancelado. O sea que estamos en presencia todavía que no lo hemos logrado. Particularmente esa descentralización que tanto anhelamos. Ya lo tenía aquí como parte de esencia este autor a la cual hacemos referencia en esta intervención, nuestro García Godoy, que fue un rey intelectual del lenguaje técnico y subjetividad. Diestro en el manejo y dominio de la lengua castellana. Las citas son, y que suelen ilustrar su escritura, lo revelan como un hombre de refinada cultura. En su texto se advierte además que, junto al manejo del tema político-social, con rigurosidad, compromiso y pasión profunda por lo nacional, se proyecta un poeta genuino de gran elevación y buen conocedor del lenguaje literario y de recursos de este, lo que representa un valor agregado al texto. Particularmente, al definir su libro, en la primera página el autor lo presenta como un libro de honda sinceridad, desbordante o dolor al momento de escribirlo previo a la intervención. Y más adelante confiesa, lo he escrito para dar expansión a mi alma. Adelante dice también, congelada o acongojada ante el sombrío espectáculo de bajezas e ignominias que presenciamos en esta hora de hondo duelo para los buenos dominicanos. El libro adquiere una dimensión que va mucho más allá de lo político, de lo literario y lo social, para proyectar una dimensión humana particular. Le da un nombre amante de su patria, que no concibe otra idea que no sea la de ver al pueblo luchando para salvarla. Él sufre lo social y si fuera asunto así individual. ¿Cuál sería la criticidad? Partiendo a leer esta obra, se percibe a un Federico García Godoy como un ciudadano de pensamiento fijo, vertical, en función de los ideales y los anhelos, y meta sobre lo que vierte su esperanza, aunque está al final al final se desvanezca. Su sentido y visión crítica del panorama nacional estuvo orientado hacia los aspectos y sectores muy específicos, en los políticos responsables, en los corruptos, en la hipocresía, en los yankees y la inconsciencia del pueblo dominicano. En su punto de vista crítico y razonado, valoró la importancia de las reformas y reconoció los méritos de hombres que, como Américo Lugo, Mariano Cestero, Moisés García o Francisco J. Peinado, presentaron una diversidad de propuestas. Admiro el optimismo firme del pensamiento duartiano, dice el autor, con el que se identificó siempre, y formuló severas críticas a los pesimistas por no creer como los hebreístas en las fuerzas propias por su convicción anexionista, ya a España, ya sea hacia los Estados Unidos. ¿Cuál sería la pertinencia? Entonces, veamos, al plantear el personalismo político como problema fundamental de la práctica política dominicana, el autor nos coloca frente a la misma realidad de hoy. Un escenario y práctica política tan inalterable que hace posible que, transcurrido, estamos hablando 108 años hoy, con la publicación del derrumbe en 1916, no se hayan experimentado cambios sustanciales en este aspecto tan fundamental, pues este personalismo no solo afecta a los políticos, sino también a casi a todas las esferas de la sociedad. Esta grave problemática plantea la necesidad de un cuestionamiento objetivo y una decisión colectiva que centre la atención en superar este lastre tan nocivo para el desarrollo político, la movilidad social y la inclusión que tanto falta. Todos los
periodos históricos tienen carencias, decía el autor, y necesidades que les son propias, y que están ahí para reconocerlas y afrontarlas. El derrumbe contribuye a que desde nuestra individualidad y conciencia ciudadana confrontemos las malas prácticas sociales y políticas a las que el país no debe seguir cargando, sino que debe encaminarse en forma decidida a desterrarlas. Para ello, esta obra es estímulos y guía. Particularmente la figura de Federico García Godoy, ciudadano despierto a la conciencia por lo nacional que siempre se identificó en toda su vida, es una imagen altamente motivadora en este tiempo de globalización. En su condición de patriota no entendía que se utilizaran para denostar en torno de burla las palabras como patriotero, patriotería, pues para él, entre todas las cosas que el hombre ha creado en su secular revolución a través del tiempo y del espacio, ninguno representa tan grande y poderosa fuerza social, ninguna atesora tanta positiva integración de sentimientos como lo es el verdadero patriotismo. Federico García Godoy, pese a todo, mantuvo firme su confianza en la posibilidad de un país cuando la Cámara elige como presidente al doctor Francisco Enríquez y Carvajal, que viene de Cuba, luego de la renuncia de Jiménez, a ocupar la presidencia de la República. Admirado, hombre admirado y respetado, henchido de satisfacción, expresa García Godoy, y cito: por fin despunta un rayo de esperanza iluminando con vivo fulgor el horizonte ensombrecido. Esta obra fue censurada por las autoridades norteamericanas. Este libro relata al autor las circunstancias que rodearon su escritura. Edición e incautación. Cuenta infructuosos esfuerzos realizados para lograr la devolución, así como los argumentos esgrimidos ante las autoridades norteamericanas. Al expresar su protesta, plantea claramente las motivaciones del libro y hace al mismo tiempo lúcida y sincera autocrítica. Cito: ante todo, debo y quiero expresar con cierta latitud el pensamiento fundamental del modestísimo libro, tan duramente perseguido, escrito con gran precipitación bajo el imperio de las circunstancias dolorosas. El derrumbe se resiente gradualmente de tales cosas, así como siempre adversas para un juicio sereno y lo más satisfactorio posible. Este volumen tiene dos aspectos principales: mi completa y irreductible rebeldía a toda la abusiva injerencia extranjera en nuestra vida nacional y mi acervo fustigadora censura a nuestros pasados, evitando personalismo, causa principal de nuestra tremenda, dolorosa caída hacia el dominio del imperio. Vamos haciendo algunas consideraciones porque sabemos, ¿verdad? Y luego vendrán algunas preguntitas finales. Consideraciones finales respecto de la obra. Particularmente, Federico García Godoy, sabemos, fue un periodista, crítico, literario, educador, novelista e historiador. Nacido en Cuba, le dijimos 25 de diciembre, llegó a este país a la edad apenas de unos 11 años, a propósito de la guerra, como le dije, chiquita en Cuba, 1868, que se extendió 10 años hasta 1878. Aquí vivió hasta su muerte. A propósito, se traslada a La Vega, su patria chica, y muere un día como hoy, en el 12 de febrero de 1900, estamos hablando 24, a la edad de 67 años. Su obra, entre las cuales figura obra histórica, literaria, histórico-literaria, Rubinito, novela histórica, Alma Dominicana, Guanuma. Pero desde el punto de vista, el que más, ¿verdad?, toma como referente es El derrumbe, un ensayo de historia y sociología en que él denuncia las intenciones de Estados Unidos de intervenir en nuestro país. Fue previa. Fue escrito en 1916, meses antes de la intervención.
de que proclama el almirante Haji Esefnat como el primero que llega y hace la proclama de la ocupación. El gobierno interventor, como tal, censura el texto. García Godoy en vano explicó las nuevas autoridades del libro, que fue impreso antes de que se proclamara la intervención, no fue escuchado. Él describe la sociedad dominicana desde que se fundó la República, particularmente hasta 1916. Comprende este libro de interés. Muy lamentable que el mensaje patriótico de Federico García Godoy a la fecha es desconocido por la generalidad del conglomerado social de la sociedad dominicana y en especial de la población estudiantil, tanto preuniversitaria como universitaria. No ha sido abordado a su justa dimensión. Quien habla, revisando el currículo educativo dominicano, no destaca sus obras, sus aportes y sus legados patrióticos de este ilustre hombre de la patria. No han sido visualizados en nuestro currículo dominicano. Va nuestro reconocimiento, sí, al Archivo General de la Nación, bajo la directriz del actual director general, el doctor Roberto Casá, y sus colaboradores como Andrés Blanco Díaz, que han compilado casi su obra casi completa, sí. También un reconocimiento especial a una destacada maestra, Pura Emeterio Rondón, quien hace interesantes aportes en su prólogo, la que es abordada de manera, en parte, en esta intervención. También a los intelectuales de la talla de Juan Bosch, José Alcántara Almanzar, entre otros, quienes han escrito y valorado las dimensiones patrióticas de este noble dominicano. Acerquémonos, jóvenes y todos y todas, a esta maravillosa obra. Valoremos su extraordinario contenido y emulemos las actitudes de su autor, su extraordinario talento humanista, su fe en el porvenir de la nación, su vocación patriótica. Además, viva la memoria histórica de Federico García Godoy, viva la patria. Muchas gracias.